Voy a hablar sobre el tema petrolero, sobre el tema de la Ronda 1, sus consecuencias. Voy a leerles un documento que les he preparado. Leeré a manera de resumen y se los vamos a dar a ustedes íntegro. Es en relación a la caída de los precios del petróleo y en el contexto de las licitaciones de áreas contractuales para la explotación de hidrocarburos en México, que conocemos como Ronda 1. ¿Sí? Aquí tenemos que decir que desde la segunda mitad del mes de junio los precios del petróleo registraron una nueva caída. Esto no se ha mencionado mucho, pero el promedio de julio será de $50, es decir, $6 menos que el mes anterior, lo que reduce el promedio anual del barril de petróleo en $49, muy lejos de los $79 que se estimaron en el presupuesto del 2015. Los debilitamientos de los precios internacionales se complican más debido a la caída de producción nacional de petróleo. En junio del 2014, la extracción diaria alcanzó los 2.436.000 barriles. En cambio, en el mes pasado, un año después, tenemos solo 2.247.000 barriles. Esto es 189.000 barriles menos al día, lo que significa el 8% menos. El impacto de la pérdida del precio del barril más la disminución de la producción, ambos fenómenos conducen a una reducción de los ingresos anuales vía del petróleo que podría estar en el 40% de los ingresos menores. Esto es que ya estamos hablando de prácticamente 400.000 millones de pesos menos para este año. Hay que recordar incluso que ya se hizo un recorte al gasto federal por 124.000 millones. Sin embargo, vean ustedes la diferencia que hay. Ese es el impacto de las finanzas petroleras hasta este momento. La caída de los precios internacionales, hay que decirlo también, ha sido atribuida a la existencia de una sobreoferta del petróleo en el mercado internacional, acentuada por la expectativa del aumento de la producción iraní. Hay que recordar que Irán ya logró acuerdos que le permiten liberar su producción y esto podría ser entre 5 o 6 meses más adelante. Esto tiene que ver también con la caída de los precios del petróleo, ¿sí? Por otra parte, la caída de los precios del petróleo ha venido a complicar la instrumentación de la reforma petrolera, porque ha debilitado seriamente la posición del gobierno mexicano en la negociación de los contratos de la Ronda 1. En nuestra opinión, las licitaciones en curso deberían entrar en receso. Creemos nosotros que no debiera haber más licitaciones en este momento, por lo que consideramos conveniente la posición de la Secretaría de Energía, aunque ya lo desmintió, bueno, lo matizó el día de ayer, pero nosotros consideramos conveniente que se limitaran estas convocatorias ya, estas que vienen son de aguas profundas. Nuestra postura ha sido planteada desde siempre, desde la discusión justamente de la reforma constitucional, no solo por la consideración de que la inestabilidad en el mercado petrolero internacional ha llevado a un gran número de empresas a reestructurar sus carteras de proyectos y que si el gobierno mexicano se empecina en licitar las reservas nacionales, lo tendrá que hacer en condiciones de ganga para atraer a aquellas empresas especializadas en este tipo de compras. Desde el debate de esta reforma, ya en el 2013, advertimos que era una reforma no solo equivocada, sino también apresurada e improvisada, que daría malos resultados al país. Lo advertimos así por varias razones que voy a recordar un poco. Petróleos Mexicanos, además de aportar beneficios tangibles para el país, es una institución con una gran experiencia y capacidad
que no debería ser debilitada irresponsablemente porque de ella depende pues, la estabilidad financiera del gobierno mexicano. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, en términos reales, Pemex ha tenido estancado su presupuesto de inversión y este año, por efectos del recorte, se ha disminuido considerablemente. El resultado es que no se ha logrado detener la declinación de su plataforma de extracción y cada vez tiene mayores problemas que empujan a sobreendeudarse. Al día de hoy, la deuda ha aumentado hasta un 17% en relación al periodo similar del 2014. Pemex no va a poder cumplir la función que se le ha asignado para cubrir los ingresos públicos en este periodo de transición. Es decir, que el diseño de los aportes fiscales de la reforma fue mal calculado y está entrando en una crisis de manera anticipada. Se dijo que tendríamos $79 por barril, hoy vemos que son $49 hasta el día de hoy, en promedio, y entonces, bueno, pues ahí está ya una crisis anticipada. Es indispensable actuar para que Pemex cuente con los recursos para tomar el camino del crecimiento. La dirección de esta empresa del Estado sigue siendo lenta, sin iniciativa y dependiente de las necesidades fiscales y la lógica macroeconómica de la Secretaría de Hacienda. Las dependencias encargadas de las licitaciones no tuvieron el tiempo para madurar, o como diría el presidente de la República, están aprendiendo. Pero ningún funcionario público debería cubrir su ineficacia simplemente aduciendo que está en un proceso de aprendizaje. Los problemas del país van a empeorar bajo ese razonamiento. No se puede ir a experimentar y aprender cuando se trata de hidrocarburos. La primera convocatoria de la Ronda 1, se ha señalado y admitido implícitamente, resultó en un fracaso, fracaso que puede ser el signo del resto de las convocatorias, justamente, de las convocatorias ahora emitidas. Aun cuando se licitarán reservas probadas de la segunda convocatoria para aprobar 9 bloques en 5 contratos, en la fecha ya no está tan exacta, por lo que ayer se anunciaba, hay un número menor de empresas que se ha inscrito. En la primera licitación se inscribieron 34 empresas, ahora solamente se inscribieron 26 para la segunda licitación. Si por la presión de esquivar un nuevo fracaso, los funcionarios encargados de la licitación reducen las utilidades posibles del Estado, estarían afectando imprudentemente los intereses del país por un periodo de 25 a 30 años. Es verdaderamente un riesgo muy alto. Hay un diseño institucional equivocado en la reforma y los funcionarios responsables de su implementación no tienen una actuación madura ni debidamente ponderada. La transparencia y el control democrático son vitales, aún más cuando se trata de la administración de un recurso nacional estratégico y sujeto a intereses de grandes dimensiones, como ocurre en el caso de los hidrocarburos. Es inexacto afirmar que la primera licitación se llevó a cabo en total transparencia y que incluso ese fue su principal logro. Esto es falso. Miren ustedes por qué. La Secretaría de Hacienda actúa con absoluta discrecionalidad para fijar las condiciones económicas de los contratos, sin que el Congreso pueda tener conocimiento anticipado. Por más retorcida que pueda estar la ley, se trata de ingresos fiscales. Y, sin embargo, la Cámara de Diputados y el Senado solo recibirán información de aquellos ingresos sobre los que ambos órganos están impedidos de influir, a diferencia de lo que ocurre con el resto de los ingresos provenientes de impuestos, derechos, deudas u otros. A ver, la Cámara de Diputados y el Senado conocemos de los ingresos, por ejemplo, del IVA o del ISR, sabemos más o menos cómo se están generando y cuánto se va a generar. En el caso de los ingresos petroleros no se va a tener absolutamente ninguna información. Por su parte, la Secretaría de Energía determina también unilateralmente el programa quinquenal de licitaciones 2015-2019, como si los recursos petroleros del país fueran en realidad propiedad de los funcionarios en curso, en turno. Son miles de kilómetros cuadrados del territorio nacional que se darán exclusivamente a un reducido grupo de empresas, en su mayoría extranjeras.
Son esos funcionarios los que decidirán discrecionalmente el ritmo y la forma de explotación de una riqueza natural que es propiedad de la nación y que de esos recursos depende la seguridad energética de las próximas generaciones. Y pregunto, ¿eso es transparencia? ¿Esa es la transparencia que pueden presumir? Pero además de que el gobierno asume todas las funciones y capacidades del Estado, lo hace mal. El programa quinquenal antes citado sostiene la estimación para el 2018 para que donde México producirá adicionalmente, dicen ellos, 500,000 barriles de petróleo al día. ¿Alguien ahora puede creer tal planeación si tomamos en cuenta la tendencia de declinación dominante y que la maduración de los proyectos de inversión en esta industria es de largo plazo? O sea, pueden seguir sosteniendo hoy que produciremos 500,000 barriles más cuando vemos que tenemos 189,000 barriles menos hoy. Más allá de señalar errores, el propósito de enfatizar que su origen deviene del intento de evitar que el Poder Legislativo cumpla su función de control y evaluación de las políticas públicas, se eliminó la Estrategia Nacional de Energía que buscaba hacer copartícipe al Poder Ejecutivo y Legislativo de la política energética nacional, y ahora la planeación se atribuyó exclusivamente al Ejecutivo Federal. Cabe preguntar si los resultados actuales son los adecuados. Adicionalmente, se puede hablar de transparencia de un proceso licitatorio cuando sobre él, desde el inicio, pesan sospechas de tráfico de influencias y donde el regulador no investigó la posición accionaria de los participantes de tal modo que el único consorcio ganador fue calificado como orgullosamente mexicano, sin saber que la única parte mexicana había sido vendida a un fondo de inversiones extranjero. Entendiendo que la explotación petrolera del país tiene una transferencia mayor, es que exhorto al Ejecutivo Federal a que suspenda las licitaciones de las áreas petroleras del país, pues las condiciones en que lo están haciendo impone un elevado riesgo sobre los intereses soberanos de la nación. Igualmente, lo exhorto para que instruya a la Dirección General de Petróleos Mexicanos a fin de que participe en las licitaciones que no pudieran ser suspendidas con el objeto de garantizar el adecuado control sobre los recursos petroleros del país y estabilizar la plataforma de extracción en Pemex. Esto es, que Pemex participe, en todo caso, conjuntamente con las empresas que estarían participando en las licitaciones. Esto, pues, es un documento que hace el análisis de todo este tiempo que lleva la reforma energética en el país y su fracaso. Y el riesgo que estamos señalando de nueva cuenta de continuar las licitaciones que se tienen previstas por las presiones de las empresas, pudiera ser que verdaderamente regalaran el petróleo mexicano. Yo tengo otra pregunta que hacerle, no con respecto a este tema, sino con respecto a la coordinación de su bancada, que es ahora el próximo mes. Ha salido a la palestra su nombre para coordinar a los senadores de su partido. ¿A usted le gustaría coordinar a los senadores de su partido y usted vislumbra que tendría los votos suficientes para poder suceder a Miguel Barbosa? Bueno, ayer sería una conferencia, o no sé cómo fue, la senadora Dolores Padierna señala que no hay condiciones para modificar o sustituir ahora la coordinación de la fracción. Y señala mi nombre. Yo quiero decirles que jamás, ni a la senadora Dolores, ni a ningún otro senador o senadora, he mencionado que yo pretendo el espacio. O sea, jamás, y se lo puedo decir en frente de los 122, de los 21 senadores que tenemos en la fracción. No estamos en ese momento. En todo caso, y los señalamientos que se hicieron de parte del presidente del partido, de Carlos Navarrete, pues él corrigió y él dijo que se tiene que discutir según los estatutos que tenemos en la fracción, y eso lo haremos el próximo 25 o 26 de agosto, ¿no? Eso se tendrá que discutir ahí,
pero hasta el momento no ha habido ninguna manifestación de mi parte. Entonces, usted se descarta y ve condiciones para que el coordinador Orbosa sea reelegido por mayoría. Yo leí lo que dice la senadora Dolores Padierna. Yo digo que, bueno, esa es su visión, pero tendremos que esperar a que lo discutamos el 25, el 26 de agosto, ¿no? Esa es la situación y así lo establece el reglamento. No estamos apuntándonos ni descartándonos. Ese es un proceso que tiene que ser discutido entre todos los que somos del PRD, por cierto, entre los que somos del PRD. Y otra pregunta, también se renueva la mesa directiva por una nueva legislatura. ¿Usted confía que tiene los votos suficientes de los demás grupos parlamentarios para continuar en su cargo de vicepresidente? Ustedes saben que esa es una negociación de fracciones. Por supuesto que a nadie le alcanzan los votos de su fracción para tener el cargo, ningún cargo, ni de presidente, ni de vicepresidente, ni de secretario. Eso es una negociación de las fracciones y si nuestra fracción continúa con un peso específico, pues seguramente que tendrá un espacio ahí en la vicepresidencia y otro en una secretaría, ¿verdad? Pero, pues insisto que esto depende de las decisiones, primero al interior de la fracción y después con el resto de las fracciones. Presidente Carlos Navarrete, senador, ¿no te ha hablado, te ha buscado para proponerte encabezar los destinos de la bancada aquí en el Senado? En ningún momento he tenido comunicación en ese sentido con el presidente del partido. Y en paralelo, senador, como acabas tú de decir, ni te apuntas, pero tampoco te descartas. Mire, ¿Calculas que pudiera haber consenso en favor de Luis Sánchez Jiménez? no estoy diciendo que no me he apuntado, justamente, y no sé si no se puede responder. Bueno, por eso es que creo que a todos quizá les gustaría ser coordinadores de la fracción, pero no es un momento que hemos decidido discutir. ¿Luis Sánchez respalda a Miguel Barbosa o no? Esto se tiene que discutir en el pleno de nuestra fracción. Pues esa es mi respuesta, eso se tiene que discutir justamente ahí con quienes son legisladores del PRD. Y por cierto, ¿votarán los 4 o 5 senadores que están diciendo que no pertenecen a la bancada? Pues yo creo que en una decisión de un coordinador de la fracción del PRD deben votar quienes son perredistas, de filiación perredista. Me parece que el resto no podría votar. 16, pues. No, son 4 menos, son 18. Bueno, 17. Alejandra Barrales también dice que no quiere ser la bancada. Así es, quedaríamos 17 senadoras y senadores. Gracias, senador.